Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de montañas y campos de maíz, una joven llamada Lucía. Tenía 23 años, ojos llenos de esperanza y manos curtidas por el trabajo. Lucía no había tenido una vida fácil. Desde niña, había aprendido que en este mundo, si quieres algo, debes ganártelo con esfuerzo. Su padre había muerto cuando ella tenía apenas 12 años, dejando a su madre sola con 4 hijos. Lucía era la mayor, y desde ese momento supo que tenía que ser fuerte, no solo por ella, sino por todos. Cada mañana, antes de que el sol apareciera en el horizonte, Lucía ya estaba despierta. Se levantaba en silencio, cuidando de no despertar a sus hermanos menores que dormían en el pequeño cuarto que compartían. Preparaba el desayuno con lo poco que había, tortillas, frijoles y, si tenían suerte, un poco de queso. Luego caminaba casi una hora hasta el mercado del pueblo, donde trabajaba ayudando a don Ramiro en su puesto de verduras. No ganaba mucho, apenas lo suficiente para comprar arroz, aceite y algo de carne una vez a la semana. Pero Lucía nunca se quejaba. Sabía que su trabajo, por pequeño que fuera, mantenía a su familia unida. Lo que distinguía a Lucía de muchas otras personas en su situación no era solo su capacidad de trabajar sin descanso. Era algo más profundo. Era su honestidad. En un mundo donde muchos buscaban atajos, donde la deshonestidad parecía ser el camino más fácil, Lucía se mantenía firme en sus principios. Una vez, don Ramiro le dejó encargado el puesto completo mientras él iba al banco. Al final del día, cuando hicieron las cuentas, había dinero de más. Otro habría guardado silencio, tal vez pensando que era un golpe de suerte. Pero Lucía buscó a don Ramiro y le devolvió cada centavo. Él la miró con sorpresa y admiración. Desde ese día, confió en ella como nunca había confiado en nadie. Pero Lucía tenía un sueño. No quería pasar toda su vida vendiendo verduras en el mercado. Soñaba con algo más grande, algo que pudiera cambiar no solo su vida, sino la de su familia y su comunidad. Por las noches, cuando todos dormían, ella sacaba un cuaderno viejo y gastado donde anotaba ideas. Quería tener su propio negocio, algo pequeño al principio, tal vez un taller donde pudiera enseñar a otras mujeres del pueblo a hacer artesanías, a coser, a crear cosas hermosas con sus propias manos. Sabía que muchas mujeres en su comunidad tenían talento, pero no tenían oportunidad. No tenían recursos, no tenían a nadie que creyera en ellas. El problema era que Lucía tampoco tenía dinero para comenzar. Cada peso que ganaba iba directo a la comida, a los cuadernos de sus hermanos, a las medicinas de su madre que sufría de la presión alta. Ahorrar parecía imposible. Pero ella no perdía la esperanza. Cada noche, antes de dormir, cerraba los ojos y se imaginaba ese taller. Podía ver las máquinas de coser, las telas de colores, las manos de mujeres trabajando juntas, riéndose, aprendiendo, creciendo. Y esa imagen la mantenía viva. Un día, mientras organizaba las cajas de tomates en el puesto, una mujer mayor se acercó. Lucía la había visto antes en el mercado, pero nunca habían hablado. La mujer tenía el cabello blanco recogido en un moño, arrugas profundas que contaban historias de toda una vida, y unos ojos que parecían ver más allá de las apariencias. Se llamaba Doña Clara. Había sido maestra durante 40 años y ahora, en su retiro, dedicaba su tiempo a ayudar a jóvenes del pueblo que tenían potencial pero carecían de oportunidades. Doña Clara compró algunas verduras y mientras Lucía le daba el cambio, la observó con atención. Hay algo especial en esta joven, pensó. No es solo la forma en que trabaja, es la luz en sus ojos. Es la determinación que lleva en cada gesto. Doña Clara había aprendido a reconocer a las personas que valían la pena, aquellas que no solo soñaban, sino que estaban dispuestas a hacer lo necesario para convertir esos sueños en realidad. Durante las siguientes semanas, Doña Clara regresó al puesto varias veces. Siempre compraba algo pequeño, unas zanahorias, unos chiles, unas papas. Pero realmente lo que hacía era observar.
Observó cómo Lucía trataba a cada cliente con respeto, cómo nunca engañaba con los precios, cómo ayudaba a las señoras mayores a cargar sus bolsas hasta la salida del mercado sin esperar nada a cambio. Observó cómo, incluso en los días más difíciles, cuando apenas había clientes y el sol pegaba con fuerza, Lucía mantenía una sonrisa sincera. Un sábado por la tarde, cuando el mercado estaba casi vacío y Lucía limpiaba el puesto, doña Clara se acercó de nuevo. Esta vez no venía a comprar verduras. Traía una pregunta. Lucía, le dijo con voz suave pero firme, he estado observándote. Veo en ti algo que no veo en muchas personas jóvenes. Veo trabajo, honestidad, pero sobre todo, veo un sueño. ¿Me equivoco? Lucía levantó la mirada, sorprendida. Nadie le había preguntado algo así antes. Por un momento dudó, pero algo en los ojos de doña Clara le dio confianza. No se equivoca, señora, respondió Lucía bajando la voz. Tengo un sueño. Quiero tener mi propio taller, enseñar a otras mujeres, crear algo que pueda ayudar a mi comunidad. Pero, no tengo dinero. Apenas tengo para comer. Doña Clara asintió lentamente, como si esas palabras confirmaran lo que ya sabía. El dinero es importante, Lucía, no lo voy a negar. Pero lo que realmente importa es lo que llevas aquí, dijo señalando su corazón. Y tú tienes algo que el dinero no puede comprar. Tienes integridad. Tienes pasión. Y tienes la voluntad de ayudar a otros, no solo a ti misma. Eso es raro. Eso es valioso. Lucía sintió un nudo en la garganta. Nadie le había hablado así antes. Nadie había visto en ella lo que doña Clara estaba viendo. Quiero ayudarte, continuó doña Clara. No te voy a regalar nada, porque los regalos no construyen carácter. Pero sí voy a darte una oportunidad. Voy a prestarte el dinero para que comiences tu taller. No mucho, solo lo suficiente para empezar. Pero a cambio, necesito que me prometas algo. Lucía la miró con los ojos brillantes, entre la sorpresa y la emoción. Lo que sea, señora. Lo que sea. Doña Clara sonrió. Prométeme que cuando tengas éxito, cuando tu taller esté funcionando y estés ayudando a otras mujeres, tú también ayudarás a alguien más. Alguien que esté donde tú estás ahora. Alguien que tenga un sueño pero no tenga los medios. Prométeme que pasarás esta bendición hacia adelante. Lucía no pudo contener las lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien creía en ella. No solo en su capacidad de trabajar, sino en su potencial de crear algo significativo. Se lo prometo, doña Clara. Se lo prometo con todo mi corazón. Y en ese momento, en ese mercado humilde, entre cajas de verduras y el olor a tierra mojada, comenzó una historia que cambiaría muchas vidas. Los días que siguieron fueron como un torbellino para Lucía. Doña Clara cumplió su palabra y le entregó una pequeña suma de dinero, suficiente para rentar un espacio modesto en la parte vieja del pueblo y comprar algunas máquinas de coser usadas, telas básicas y herramientas de trabajo. No era mucho, pero para Lucía era todo un tesoro. Era la llave que abría la puerta de sus sueños. El local que encontró estaba en una calle tranquila, cerca de la plaza principal. Era pequeño, con paredes despintadas y un techo que goteaba cuando llovía fuerte, pero tenía algo especial, grandes ventanas por donde entraba la luz del sol durante todo el día. Lucía lo limpió con sus propias manos, pintó las paredes de un color blanco brillante y con la ayuda de sus hermanos menores, arregló las goteras como pudo. Cada rincón de ese lugar fue preparado con amor y esperanza. Cuando todo estuvo listo, Lucía hizo algo que requería más valor que cualquier otra cosa que hubiera hecho antes, invitó a las mujeres del pueblo a una reunión. Pegó pequeños carteles en la tienda de don Ramiro, en la panadería, en la iglesia. El mensaje era simple: taller gratuito de costura y artesanías. Aprende un oficio, crea tu futuro. Todas son bienvenidas. El primer día, Lucía llegó temprano al taller.
Había preparado café, acomodado las sillas en círculo y revisado las máquinas de coser una docena de veces para asegurarse de que funcionaran bien. Pero cuando llegó la hora, nadie apareció. Pasó una hora, luego 2. Lucía esperó sentada junto a la ventana, mirando la calle vacía, sintiendo cómo la duda empezaba a infiltrarse en su corazón. Tal vez nadie está interesado, pensó. Tal vez esto fue una mala idea. Tal vez no soy lo suficientemente buena para enseñar a nadie. Cuando estaba a punto de cerrar y marcharse a casa con el corazón destrozado, escuchó pasos afuera. La puerta se abrió lentamente y una mujer joven entró con timidez. Llevaba un bebé en brazos y parecía exhausta. Se llamaba Rosa, y Lucía la conocía del mercado. Era madre soltera, había sido abandonada por el padre de su hijo, y sobrevivía haciendo trabajos de limpieza aquí y allá. ¿Todavía puedo entrar?, preguntó Rosa con voz insegura. Perdón por llegar tarde. Tuve que esperar a que mi vecina pudiera cuidar al niño, pero al final tuve que traerlo conmigo. Lucía sintió que su corazón se llenaba de nuevo de esperanza. Claro que puedes entrar, Rosa. Este lugar es para todas. Y tu bebé es bienvenido también. Esa tarde, Lucía le enseñó a Rosa lo básico de la costura. Le mostró cómo enhebrar la aguja, cómo hacer puntadas rectas, cómo tomar medidas simples. Rosa era torpe al principio, se pinchaba los dedos, se equivocaba en las puntadas, pero no se rendía. Y Lucía tenía una paciencia infinita. Recordaba sus propios comienzos, cuando su madre le había enseñado a coser con retazos viejos de tela. Sabía que el aprendizaje requería tiempo, errores, y sobre todo, alguien que creyera en ti. Al final del día, Rosa había logrado coser una pequeña bolsa de tela. No era perfecta, las costuras estaban algo torcidas, pero era suya. La había hecho con sus propias manos. Y cuando la sostuvo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca pensé que podría hacer algo así, dijo Rosa con voz temblorosa. Siempre me dijeron que no era buena para nada, que no servía más que para limpiar pisos. Lucía puso su mano sobre el hombro de Rosa. Esas personas estaban equivocadas. Tienes talento, Rosa. Solo necesitabas la oportunidad de descubrirlo. Poco a poco, más mujeres comenzaron a llegar al taller. Rosa le contó a su vecina, quien le contó a su prima, quien le contó a su amiga. En 2 semanas, Lucía tenía 8 mujeres asistiendo regularmente. Todas venían de situaciones difíciles. Algunas eran madres solteras como Rosa, otras eran viudas que habían perdido a sus esposos y no tenían forma de mantenerse, otras simplemente eran mujeres que querían aprender algo nuevo, que querían sentirse útiles, que querían tener un propósito más allá de las 4 paredes de sus casas. Lucía no solo les enseñaba a coser, les enseñaba a creer en sí mismas. Les decía que sus manos podían crear belleza, que su trabajo tenía valor, que ellas tenían valor. Y algo mágico comenzó a suceder en ese pequeño taller. Las mujeres empezaron a hablar entre ellas, a compartir sus historias, sus penas, sus sueños. Se apoyaban unas a otras. Cuando una estaba triste, las demás la consolaban. Cuando una lograba terminar una pieza especialmente difícil, todas celebraban. Ese taller se convirtió en más que un lugar de trabajo. Se convirtió en una familia. Pero no todo era fácil. Lucía seguía trabajando en el mercado con don Ramiro por las mañanas para mantener a su familia. Luego corría al taller para enseñar por las tardes. Dormía apenas 4 o 5 horas cada noche. Su cuerpo estaba cansado, sus ojos tenían ojeras profundas, pero su espíritu estaba más vivo que nunca. Tenía un propósito. Y eso le daba fuerzas para continuar. Un día, mientras enseñaba un punto nuevo a las mujeres, doña Clara apareció en el taller. No había avisado que vendría. Simplemente entró y se sentó en silencio al fondo del salón, observando. Vio cómo Lucía explicaba con paciencia, cómo corregía los errores con gentileza,
como celebraba cada pequeño logro como si fuera un gran triunfo. Vio la forma en que las mujeres la miraban, con respeto, con cariño, con gratitud. Y supo que no se había equivocado al confiar en ella. Cuando la clase terminó y las mujeres se fueron, doña Clara se acercó a Lucía. «Estoy orgullosa de ti», le dijo con una sonrisa. «Has creado algo hermoso aquí. No solo estás enseñando un oficio. Estás cambiando vidas». Lucía se sonrojó. «Solo estoy haciendo lo que usted hizo por mí, doña Clara. Estoy dando a otras la oportunidad que usted me dio». Doña Clara negó con la cabeza. «No, Lucía. Yo solo te di dinero. Tú eres quien está dando esperanza. Eso no se puede comprar con dinero. Eso sale del corazón». Pero entonces doña Clara se puso seria. «Sin embargo, necesito que entiendas algo importante. Este taller es maravilloso, pero para que realmente tenga un impacto duradero, necesitas pensar más allá. Necesitas enseñar a estas mujeres no solo a coser, sino a vender lo que hacen. A valorar su trabajo. A convertir sus habilidades en un ingreso real. Si no, cuando se acabe el dinero que te presté, esto se detendrá». Lucía sabía que doña Clara tenía razón. Había estado tan enfocada en enseñar que no había pensado en el siguiente paso. ¿Cómo podían estas mujeres usar sus nuevas habilidades para mejorar realmente sus vidas? «¿Qué me sugiere?», preguntó Lucía. «Organicen una venta», respondió doña Clara. «Hagan que cada mujer cree algo especial, algo único. Puede ser una blusa bordada, una bolsa artesanal, un mantel decorado, lo que sea. Luego organicen un pequeño bazar en la plaza del pueblo. Vendan sus creaciones. Y lo más importante, que cada mujer se quede con el dinero que gane. Así entenderán que su trabajo tiene valor real». La idea era brillante, pero también aterradora. Ninguna de estas mujeres había vendido nada antes. Muchas ni siquiera habían salido de sus casas más que para ir al mercado o a la iglesia. ¿Tendrían el valor de pararse frente a extraños y ofrecer su trabajo? Lucía reunió a las mujeres al día siguiente y les compartió la idea. Hubo silencio al principio. Luego, para su sorpresa, fue Rosa quien habló primero. «Yo lo haré», dijo con determinación. «He pasado por cosas peores que vender una bolsa en la plaza. Y si Lucía cree que podemos hacerlo, entonces yo también lo creo». Una por una, las demás mujeres asintieron. Tenían miedo, sí, pero también tenían algo nuevo que antes no tenían, confianza en sí mismas. Pasaron las siguientes 3 semanas trabajando intensamente. Cada mujer creó sus propias piezas. Rosa hizo bolsas de tela con diseños coloridos. María, una viuda de 50 años, bordó manteles con patrones tradicionales que había aprendido de su abuela. Carmen, la más joven del grupo, hizo pequeños monederos decorados con botones brillantes. Cada pieza llevaba el corazón y el alma de quien la había creado. Finalmente llegó el día del bazar. Lucía y las mujeres llegaron temprano a la plaza con sus mesas, sus productos cuidadosamente ordenados, sus corazones latiendo con fuerza. Al principio, la gente pasaba de largo, apenas mirando. Pero Lucía las animó. Sonrían. Hablen con la gente. Cuéntenles la historia de lo que hicieron. No están vendiendo solo tela. Están vendiendo su trabajo, su dedicación, su arte. Y lentamente, la gente comenzó a detenerse. A tocar las telas. A preguntar precios. Y a comprar. Al final del día, cada mujer había vendido casi todo lo que había traído. Contaron su dinero con manos temblorosas y ojos llenos de lágrimas de alegría. Para algunas era la primera vez en sus vidas que ganaban su propio dinero. Y esa sensación, esa dignidad, ese poder, era algo que nadie podría quitarles jamás. Los meses siguientes trajeron cambios que Lucía jamás había imaginado. El bazar en la plaza no fue un evento aislado, se convirtió en algo regular.
Cada mes, las mujeres del taller montaban sus mesas y vendían sus creaciones. La gente del pueblo comenzó a reconocer la calidad de su trabajo. Las bolsas de Rosa se hicieron famosas por su durabilidad y sus diseños alegres. Los manteles bordados de María empezaron a pedirse para bodas y celebraciones especiales. Incluso algunos comerciantes de pueblos vecinos comenzaron a llegar, interesados en comprar al por mayor. Pero lo más importante no era el dinero que ganaban, aunque eso sin duda cambiaba sus vidas. Lo verdaderamente transformador era la forma en que estas mujeres se veían a sí mismas. Rosa ya no caminaba con la mirada baja. Ahora sostenía la cabeza en alto, sabiendo que podía mantener a su hijo con su propio esfuerzo. María, quien después de enviudar había caído en una profunda depresión pensando que su vida ya no tenía sentido, ahora se levantaba cada mañana con entusiasmo, ansiosa por crear algo nuevo. Carmen había ahorrado lo suficiente para volver a la escuela y terminar sus estudios secundarios, algo que había abandonado años atrás por falta de recursos. Lucía las observaba con un orgullo que le llenaba el pecho. Cada pequeño logro de estas mujeres era también su logro. Cada sonrisa, cada lágrima de felicidad, cada meta alcanzada le recordaba por qué había comenzado esto. No era solo por ella. Nunca lo fue. Era por todas ellas. Era por demostrar que las circunstancias no definen el destino, que el esfuerzo honesto sí tiene recompensa y que cuando las mujeres se apoyan entre sí, son imparables. Pero Lucía no olvidó su promesa a doña Clara. Cada peso que ganaba con el taller, lo dividía cuidadosamente, una parte para mantener a su familia, otra para comprar más materiales y mantener el taller funcionando, y otra, por pequeña que fuera, la guardaba en una lata de metal escondida debajo de su cama. Ese dinero tenía un propósito especial. Era para devolver el préstamo a doña Clara, pero más importante aún, era para ayudar a alguien más, tal como doña Clara la había ayudado a ella. Un día, mientras Lucía organizaba las telas nuevas que había comprado, una niña de unos 14 años apareció en la puerta del taller. Tenía el uniforme raído de la escuela secundaria y llevaba una mochila remendada tantas veces que era difícil distinguir el color original. Se quedó parada en el umbral, sin atreverse a entrar, mirando con ojos enormes las máquinas de coser y las telas de colores. Lucía la reconoció. Era Rebeca, la hija de doña Marta, una señora que vendía tamales en la esquina cerca del mercado. La familia de Rebeca era aún más pobre que la de Lucía. Su padre había abandonado el hogar hacía años, y su madre trabajaba desde antes del amanecer hasta la noche para alimentar a sus 5 hijos. «Hola, Rebeca», saludó Lucía con una sonrisa cálida. «¿Buscas a alguien?». La niña bajó la mirada, avergonzada. Yo solo quería ver. Mi mamá me habló de este lugar. Dijo que aquí las mujeres aprenden a hacer cosas hermosas. Siempre me ha gustado dibujar y crear, pero nunca he tenido con qué. Solo tengo un lápiz que me regaló mi maestra y dibujo en las orillas de mis cuadernos de la escuela. Lucía sintió una punzada en el corazón. Era como estar viendo su propio reflejo de hace años atrás. Una niña con sueños grandes y recursos inexistentes. ¿Te gustaría aprender a coser?, preguntó Lucía suavemente. Los ojos de Rebeca se iluminaron por un segundo, pero luego esa luz se apagó. No tengo dinero para pagar las clases, dijo con voz apenas audible. Lucía se acercó y se arrodilló frente a ella para quedar a su altura. Rebeca, este taller nunca ha cobrado por las clases, y nunca lo hará. Aquí enseñamos porque creemos que cada persona merece una oportunidad. ¿Cuándo puedes venir? Rebeca no podía creerlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿De verdad? ¿Puedo venir aunque sea tan joven? ¿Aunque no sepa nada? Precisamente por eso, respondió Lucía. Porque eres joven tienes todo el futuro por delante. Y porque no sabes nada, puedes aprenderlo todo. Ven mañana después de la escuela. Te estaré esperando. Esa noche, Lucía le contó a doña Clara sobre Rebeca.
Estaban sentadas en el pequeño patio de la casa de Doña Clara, tomando té de manzanilla mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. Cuando la vi parada en la puerta del taller, dijo Lucía, me vi a mí misma hace un año. Vi a una niña con sueños pero sin medios. Y supe que esta era mi oportunidad de cumplir mi promesa. De pasar hacia adelante lo que usted me dio. Doña Clara sonrió con esa sonrisa sabia que solo da la experiencia. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto, Lucía? Que tú no estás simplemente repitiendo lo que yo hice. Lo estás multiplicando. Yo te ayudé a ti. Tú estás ayudando a 8 mujeres, y ahora a una niña. Y cada una de ellas, cuando tenga la oportunidad, ayudará a alguien más. Así es como se cambia el mundo. No con grandes gestos heroicos de una sola persona, sino con pequeños actos de bondad que se multiplican como ondas en el agua. Lucía nunca lo había visto de esa manera, pero Doña Clara tenía razón. Estaba creando algo más grande que un simple taller. Estaba creando un movimiento de esperanza. Rebeca resultó ser una estudiante excepcional. Tenía dedos ágiles y un ojo natural para el color y el diseño. Lo que a otras les tomaba semanas aprender, ella lo dominaba en días. Pero más allá de su talento, tenía algo más valioso, tenía hambre de aprender. Absorbía cada enseñanza como una esponja. Hacía preguntas inteligentes. Practicaba en su casa con retazos de tela que Lucía le regalaba. Las mujeres mayores del taller la adoptaron como si fuera su hija o su hermana menor. Rosa le enseñó sus técnicas especiales para hacer asas resistentes. María compartió con ella los patrones de bordado que habían pasado por generaciones en su familia. Carmen le mostró cómo combinar colores de manera armoniosa. Y Rebeca lo recibía todo con humildad y gratitud. Pero un día, Rebeca llegó al taller con los ojos hinchados de llorar. Se sentó en su máquina de coser habitual pero no comenzó a trabajar. Solo miraba la tela frente a ella con la vista perdida. Lucía se acercó preocupada. ¿Qué pasa, Rebeca? La niña tragó saliva, tratando de contener las lágrimas. Mi mamá está enferma. Necesita una operación. Pero no tenemos dinero. Y yo tuve que dejar la escuela. Ahora tengo que trabajar todo el día ayudándola con los tamales porque ella ya no puede estar tanto tiempo de pie. No voy a poder seguir viniendo al taller. Lucía sintió que se le rompía el corazón. No era justo. Rebeca tenía tanto potencial, tanto futuro por delante, y la pobreza amenazaba con arrebatárselo todo. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Daba vueltas en la cama pensando en Rebeca, en su madre enferma, en la injusticia de un mundo donde la gente buena y trabajadora sufría por falta de recursos. Y entonces recordó la lata de metal debajo de su cama. El dinero que había estado ahorrando. A la mañana siguiente, Lucía fue a casa de Rebeca. Era una vivienda humilde, con paredes de madera y un techo de lámina. Doña Marta estaba recostada en un catre, con el rostro pálido y demacrado por el dolor. Rebeca estaba preparando masa para los tamales con manos temblorosas. Doña Marta, dijo Lucía después de saludar, vine a hacer una propuesta. La mujer la miró con ojos cansados. ¿Una propuesta? Sí. Quiero ayudarla con los gastos de su operación. No es mucho, pero algo tengo ahorrado. Y a cambio, solo le pido una cosa. Doña Marta intentó incorporarse. No puedo aceptar eso, Lucía. Tú también tienes familia. Tú también tienes necesidades. Lucía levantó la mano. Déjeme terminar. A cambio, solo le pido que cuando usted se recupere, y cuando Rebeca esté en mejor posición, ayuden a alguien más que lo necesite. No tiene que ser con dinero. Puede ser con tiempo, con conocimiento, con una palabra de ánimo. Pero que pasen hacia adelante esta bendición. Rebeca abrazó a Lucía llorando. Doña Marta también lloraba. ¿Por qué haces esto?, preguntó la madre. Apenas nos conoces.
Lucía sonrió con lágrimas en los ojos. Porque alguien lo hizo por mí cuando más lo necesitaba. Y porque he aprendido que la verdadera riqueza no está en lo que guardas, sino en lo que compartes. Con el apoyo de Lucía y de las mujeres del taller, que también aportaron lo que pudieron, doña Marta pudo operarse. La recuperación fue lenta pero exitosa. Y Rebeca pudo volver no solo al taller, sino también a la escuela. Trabajaba duro, equilibrando sus estudios, el taller y ayudar a su madre, pero ahora tenía algo que antes no tenía, esperanza y una red de personas que creían en ella. Pasaron 2 años desde aquel primer día en que Lucía abrió las puertas de su pequeño taller. 2 años en los que muchas cosas habían cambiado, no solo para ella, sino para toda la comunidad. El taller ya no era solo un lugar donde las mujeres aprendían a coser. Se había convertido en el corazón del pueblo, un símbolo de lo que era posible cuando las personas se unían con un propósito común. Lucía había logrado devolver cada centavo del préstamo a doña Clara, aunque la anciana maestra había intentado rechazarlo varias veces, insistiendo en que lo usara para expandir el taller. Pero Lucía fue firme. Una promesa era una promesa, y la integridad no se negociaba. Sin embargo, doña Clara aceptó el dinero con una condición, que Lucía lo usara para crear un pequeño fondo rotativo que pudiera prestar a otras mujeres emprendedoras del pueblo, perpetuando así el ciclo de oportunidad. Y así se hizo. El Fondo de Esperanza, como lo llamaron, había ayudado ya a 5 mujeres más a comenzar sus propios pequeños negocios. Una panadería, un puesto de flores, un servicio de catering para eventos, una pequeña librería y un taller de reparación de bicicletas operado por la hermana de Carmen. Cada mujer que recibía ayuda firmaba el mismo compromiso que Lucía había hecho: cuando tuvieran éxito, ayudarían a alguien más. Rebeca, ahora con 16 años, se había convertido en la asistente principal de Lucía en el taller. Había resultado ser no solo talentosa con las manos, sino también con los números y la organización. Llevaba el control del inventario, ayudaba a diseñar nuevos productos y había empezado a enseñar clases básicas a las nuevas estudiantes que seguían llegando. Su madre, completamente recuperada, ahora trabajaba medio día en su negocio de tamales y el resto del tiempo ayudaba en el taller como voluntaria, enseñando a las mujeres a cocinar platillos tradicionales que podían vender en eventos especiales. El impacto del taller había trascendido lo económico. Las mujeres que pasaban por allí salían transformadas. Llegaban con la mirada baja, los hombros caídos, convencidas de que no valían nada, de que no podían aspirar a más. Y salían con la cabeza en alto, con sueños renovados, con la certeza de que sus manos podían construir un futuro mejor. Habían descubierto su propio valor. Rosa, la primera estudiante del taller, ahora tenía su propio pequeño negocio de bolsas artesanales. Había ahorrado lo suficiente para rentar un cuartito donde vivía con su hijo, que ahora tenía 3 años y era un niño saludable y feliz. Pero lo más importante era que Rosa había encontrado su voz. Ya no permitía que nadie la menospreciara. Se había convertido en una defensora vocal de las madres solteras en el pueblo, organizando reuniones donde compartían experiencias y se apoyaban mutuamente. Ella también estaba pasando la bendición hacia adelante. María, la viuda que bordaba manteles, había abierto su casa para enseñar a niñas del pueblo el arte del bordado tradicional los sábados por la mañana. Sin cobrar un solo peso. Simplemente porque quería que las nuevas generaciones no perdieran esas técnicas ancestrales. El conocimiento muere cuando dejamos de compartirlo, decía siempre con una sonrisa. Carmen había terminado no solo la secundaria, sino que había conseguido una beca para estudiar diseño de modas en la ciudad. Volvía cada fin de semana para ayudar en el taller y traer ideas nuevas, diseños frescos, técnicas que aprendía en sus clases. Su sueño era algún día tener su propia marca de ropa, pero fabricada completamente por mujeres de su pueblo. Quiero que el mundo conozca el talento que hay aquí, decía con determinación.
Un domingo por la tarde, Lucía estaba sola en el taller, organizando las telas para la semana siguiente, cuando escuchó que tocaban a la puerta. Al abrir, se encontró con doña Clara, pero no venía sola. La acompañaba un hombre de traje, con portafolio en mano, que parecía fuera de lugar en ese pueblo sencillo. Lucía, dijo doña Clara con una sonrisa misteriosa, quiero presentarte a alguien. Él es el señor Tomás Herrera. Es director de una fundación que apoya proyectos de desarrollo comunitario. El hombre extendió la mano y Lucía la estrechó, confundida. Es un placer conocerla, Lucía. Doña Clara me ha hablado mucho de usted y de lo que ha logrado aquí. He estado investigando su trabajo durante los últimos meses y debo decir que estoy profundamente impresionado. ¿Investigando?, preguntó Lucía, aún más confundida. El señor Herrera sonrió. Sí. Nuestra fundación busca proyectos que no solo sean económicamente sostenibles, sino que también tengan un impacto social real y medible. Proyectos liderados por personas íntegras que entiendan que el verdadero desarrollo no viene de arriba hacia abajo, sino desde dentro de la comunidad. Y su taller es exactamente lo que buscamos. Abrió su portafolio y sacó unos documentos. Queremos ofrecerle un financiamiento para expandir su proyecto. No es un préstamo, es una inversión. Dinero suficiente para conseguir un espacio más grande, más máquinas, más materiales, y para que pueda pagarle un salario digno a sus instructoras. También queremos ayudarla a conectar con mercados más grandes, para que los productos de sus estudiantes puedan venderse no solo aquí, sino en la ciudad, incluso a nivel nacional. Lucía se quedó sin palabras. Miró a doña Clara, quien tenía los ojos brillantes. Yo no sé qué decir, murmuró Lucía. Di que sí, respondió doña Clara con ternura. Has demostrado que sabes cómo usar los recursos de manera sabia y honesta. Has demostrado que tu corazón está en el lugar correcto. Este es el siguiente paso. No solo para ti, sino para todas las mujeres de este pueblo y de los pueblos vecinos. Lucía sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas. Pero no eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud abrumadora. Si acepto, dijo con voz temblorosa, quiero que parte de ese dinero se use para crear un programa de becas. Para niñas como Rebeca, que tienen talento pero no tienen recursos para estudiar. Quiero que puedan ir a la escuela, que aprendan oficios, que tengan opciones. Porque el conocimiento es la única forma real de romper el ciclo de la pobreza. El señor Herrera asintió con aprobación. Me parece perfecto. Redactaremos el acuerdo de esa manera. Los meses siguientes fueron de trabajo intenso pero emocionante. El taller se mudó a un espacio 3 veces más grande, con mejor iluminación, más equipamiento y capacidad para recibir a 30 mujeres al mismo tiempo. Se creó el programa de becas que Lucía había pedido, y 10 niñas del pueblo fueron seleccionadas para recibir apoyo completo en sus estudios. Con la condición de que también aprendieran un oficio en el taller y se comprometieran a devolver la ayuda en el futuro. Lucía contrató a Rosa, María y Carmen como instructoras pagadas. Rebeca, quien había decidido posponer la universidad un año para ayudar con la expansión, se convirtió en la coordinadora administrativa del proyecto. El taller ya no era solo un sueño. Era una realidad próspera y creciente. Pero lo más hermoso de todo no eran los números, ni el tamaño del local, ni la cantidad de máquinas de coser. Era ver cómo la filosofía de pasar la bendición hacia adelante se había arraigado en toda la comunidad. Las mujeres que habían sido ayudadas ahora ayudaban a otras. Las que habían aprendido ahora enseñaban. Las que habían recibido esperanza ahora la compartían. Una tarde, mientras Lucía observaba a sus estudiantes trabajar concentradas en sus proyectos, Rebeca se acercó. Lucía, dijo la joven, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro, Rebeca. Siempre. ¿Alguna vez imaginaste que todo esto podría crecer tanto? ¿Cuándo empezaste con una sola estudiante, con un local que se gotea, pensaste que llegarías hasta aquí? Lucía reflexionó por un momento,
mirando alrededor. Vio a mujeres de todas las edades, de diferentes circunstancias, todas unidas por el deseo de mejorar sus vidas y las de sus familias. Vio risas, concentración, apoyo mutuo, esperanza. ¿Sabes qué, Rebeca? No. No imaginé esto. Mi sueño era mucho más pequeño. Solo quería ayudar a algunas mujeres, ganarme la vida honestamente y cumplir la promesa que le hice a doña Clara. Pero aprendí algo importante en este camino: cuando plantas una semilla de bondad con integridad y la riegas con trabajo constante, nunca sabes qué tan grande puede crecer el árbol. Y ese árbol puede dar frutos que alimenten a generaciones. Rebeca sonrió. Pues yo sí lo imaginé. Desde el primer día que entré a este taller, cuando solo eras tú en un cuarto vacío esperando a que alguien llegara, vi en tus ojos algo especial. Vi a alguien que no soñaba solo para sí misma, sino para todas nosotras. Y ahora mira. Somos más de 50 mujeres cuyas vidas cambiaron gracias a ti. Lucía negó con la cabeza suavemente. No gracias a mí, Rebeca. Gracias a nosotras. Yo solo fui la primera, pero todas ustedes hicieron que esto creciera. Y seguirá creciendo porque cada una de ustedes llevará esta semilla a donde vaya. Esa noche, Lucía visitó a doña Clara en su casa. La anciana maestra estaba sentada en su mecedora favorita, tejiendo como siempre hacía por las tardes. Doña Clara, comenzó Lucía, vine a agradecerle. No solo por aquel primer préstamo, sino por creer en mí cuando ni yo misma creía. Por enseñarme que el verdadero éxito no se mide en lo que acumulas, sino en lo que compartes. Por mostrarme que una persona puede cambiar el mundo, una vida a la vez. Doña Clara dejó de tejer y miró a Lucía con esos ojos sabios que habían visto tanto. Lucía, yo solo puse una piedra en tu camino. Fuiste tú quien construiste el puente. Y ahora ese puente está permitiendo que cientos de personas crucen hacia un futuro mejor. Eso no lo hice yo. Lo hiciste tú, con tu honestidad, tu trabajo, tu corazón. Lucía se arrodilló junto a la mecedora y tomó las manos arrugadas de doña Clara entre las suyas. Entonces permítame decirle esto, prometo que este puente nunca dejará de expandirse. Que cada mujer que cruce por él ayudará a construir otro puente para alguien más. Y que esta cadena de bondad, que usted comenzó conmigo, continuará de generación en generación. Porque ahora entiendo que no se trata solo de ayudar a la persona frente a ti. Se trata de crear un movimiento que sobreviva más allá de nosotros. Doña Clara sonrió con lágrimas en los ojos. Eso, mi querida Lucía, es exactamente lo que el mundo necesita. No héroes solitarios que hacen grandes gestos una sola vez. Sino personas comunes que hacen pequeños actos de bondad todos los días y que inspiran a otros a hacer lo mismo. Así es como se cambia realmente el mundo. Y mientras la noche caía sobre el pueblo, en ese pequeño espacio donde una maestra jubilada y una joven trabajadora compartían un momento de silencio lleno de significado. La verdad de esas palabras resonaba profundamente. Porque Lucía había aprendido la lección más importante de todas, que los recursos económicos son importantes, sí, pero son temporales. Lo que realmente perdura, lo que realmente transforma vidas y comunidades, es la integridad con la que usas esos recursos. Es la generosidad con la que compartes lo poco o mucho que tienes. Es la fe que depositas en el potencial de otros cuando nadie más lo ve. Es el compromiso de que cada persona que ayuda se convierta en un nuevo punto de luz que iluminará a otros en la oscuridad. El taller de Lucía seguiría creciendo. Las mujeres seguirían llegando, aprendiendo, transformándose. Los negocios seguirían surgiendo. Las becas seguirían otorgándose. Y cada persona tocada por esta cadena de bondad llevaría consigo la misma promesa: cuando tengas éxito, ayuda a alguien más. Pasa la bendición hacia adelante. Porque en ese simple acto está el secreto de una vida con verdadero propósito y un legado que nunca muere. Y así, en un pequeño pueblo que muchos ni siquiera encontrarían en un mapa, una revolución silenciosa de esperanza,
trabajo honesto y amor al prójimo continuaba extendiéndose, una vida a la vez, un sueño a la vez. Una mano tendida a la vez. Porque al final, eso es lo que realmente importa, no cuánto tienes, sino cuánto das. No cuán alto llegas, sino a cuántas personas ayudas a subir contigo. No el tamaño de tu éxito, sino el tamaño de tu corazón.